Bueno, para mí es un privilegio y un placer estar en esta casa, en este lugar. Agradezco la presentación de vuestro anciano y una alegría el ver las caras que desde aquí se divisan, caras que nos unen pues tiempo de estar juntos y recuerdos de experiencias que a nosotros nos enriquecieron mucho. ¿Cuánto aprendimos aquí? Así que yo doy gracias a Dios por la paciencia que tuvisteis, porque los pastores somos los primeros aprendices. Y nos sentimos dichosos porque nosotros somos el resultado de todo un bagaje de los lugares por donde pasamos. Así que lo que soy, pues en gran medida os lo debo a vosotros. Y siempre estaré agradecido a, repito, esa paciencia, ese tacto que tuvisteis mientras estuvimos a vuestro lado, que nos permitió aprender muchas cosas y desarrollar muchas cosas. No me quiero olvidar, porque mi mujer me lo dejó muy encargado, da un saludo y un abrazo cariñoso a todos los hermanos de la Iglesia de Vigo, los viejos y los que sean nuevos, que no tenemos la dicha de conocerlos, pero que sin duda serán unas hermosas personas. Así que os transmito el abrazo, el beso y los saludos de Esther y también de los niños, Isaac y Samuel. Sabéis que aumentó la familia, así que ella, en fin, pues también, ¿no? Porque digo, bueno, ¿también me llevo tus abrazos? Sí, también, de toda la familia. Reunirse en este lugar siempre debe llenarnos de agradecimiento. Porque cuando venimos a esta sala que nosotros dedicamos a algo tan bonito como es la alabanza, el reconocimiento a nuestro Dios, en realidad eso es una riqueza que a veces nosotros no sabemos medir. Pero yo siempre soy un convencido, lo que enriquece a la Iglesia no es el sermón del predicador. Pobrecito de mí, si dependieseis del mensaje que yo os voy a dar. Lo bonito es que la presencia de Dios es capaz de hacer que el mensaje que en esta ocasión, pues lo doy yo, pueda ser de utilidad para todos vosotros, incluido para mí. Así que yo le pido al Señor que Él me ayude y que Él nos bendiga a cada uno para que podamos sentir su presencia y cuando salgamos de este lugar, que nos llevemos esa semilla que Dios siempre sabe poner en el corazón de cada uno y que nos permite todavía mirar al presente y al futuro con fuerza, con ilusión. Agradezco el programa de esta mañana, tanto la escuela sabática como, oye, el sermoncito, la historia de los niños, que yo siempre digo, qué aleccionadora que es, qué bien nos viene a los mayores. Qué bonito es saber que los pecados que cometemos, los fallos que torpemente hacemos un día y otro día, el Señor siempre tiene ese remedio que nos descarga y nos permite pesar menos. Ya sabéis que cuando uno... Es verdad que cuando uno es joven quiere pesar más porque dice quiero ser mayor, pero cuando uno tiene cierta edad se pone la báscula y siempre quiere pesar menos. Bueno, pues cuando el Señor nos limpia de los pecados, nos libera y pesamos menos. Y podemos vivir la vida difícil que nos toca de otra manera, mejor. Hoy concluimos una semana de oración. Y en realidad, ¿qué es una semana de oración? Pues es un tiempo de reflexión. Y como es una semana de oración sobre la familia, es un tiempo que debemos dedicar a reflexionar sobre la familia. Fijaos que es una de las pocas cosas que todavía nos quedan del plan divino. Dios hizo un plan estupendo al principio y finalmente cuántas cosas se han estropeado de ese plan. Pero la familia todavía es una de las cosas que quedan.
Se ha estudiado mucho qué pasaría con la sociedad si la familia dejase de existir. Y el problema es que los sociólogos dicen es que no concebimos otra posibilidad. Si la familia no existiese, la sociedad haría muchos siglos que habría desaparecido. Desde que entró el pecado, el enemigo ha atacado la familia como no os podéis imaginar. Y de hecho es verdad que estamos en periodos críticos. ¿Cuánto cuesta romper hoy una familia? Nada. Si os dais cuenta, familias, matrimonios muy estrechos, muy unidos, a veces por algo que aparentemente sin importancia puede suponer una separación y un divorcio. Esto nos hace débiles, porque todos los estudios apuntan que la familia es lo que genera dentro del desarrollo de un niño, hasta que se hace persona adulta, las bases y los fundamentos más importantes para toda su vida. Cuando hay inestabilidad familiar, todo va dejando su huella. Y de hecho, los problemas de personalidad, las inestabilidades, son el resultado de que en la familia quizás no ha conseguido lo que necesitaba. ¿Quiénes son los que saben el valor de la familia? Los que no la tienen. Los que podemos identificar a nuestros padres y a nuestra familia. Podrá ser mejor o peor, pero aun dentro de la precariedad que podamos tener, es un tesoro incalculable. Nosotros adoptamos, sabéis, recientemente una niña, ya era mayor, nos la dieron con 10 años, y cuando llego en casa por las noches y la acompaño en la oración que hace, me llama mucho la atención, porque dentro del relato que ella dice, ella siempre dice, Jesús, te pido por los niños que no tienen familia. Ella efectivamente fue abandonada. Cuando nació ya no conoce ni a sus padres ni quién es su familia, ya la mamá la dejó en el hospital y vivió 5 años en un hospicio y 5 años en un lugar de acogida. Y cuando escucho esa oración de sus labios, me doy cuenta que hay lagunas en muchas personas que no pueden decir, yo tengo un papá y tengo una mamá, tengo unos hermanos. No lo pueden decir. ¿Y qué eres tú? Tú eres en realidad lo que es tu familia. Es tu identidad. Así que eso es lo que vamos a reflexionar en esta mañana. ¿Qué importancia concede el cielo a la familia? Fijaos que cuando Dios inicia la experiencia del hombre, ¿con qué comienza? Con la familia. Porque Dios sabía que dentro de la familia el hombre es capaz de crecer, desarrollarse y ser alguien bueno. Cuando venga el Señor, ¿qué pasará con la familia? ¿Sabéis que hay así un gran interrogante? Decir, ¿existirá la familia? ¿No existirá? ¿Seremos como...? Y yo me he preocupado de leer qué dice el espíritu de profecía sobre este ámbito. Porque hay ciertos interrogantes que unos opinan así, otros opinan así, así que yo cogí antes de venir, empecé a leer y descubrí cosas que a mí me han servido mucho y que yo quiero compartir con vosotros. Vivimos en un mundo que en realidad le hemos hecho nosotros, que es mucho más complejo de lo que nosotros podemos entender. Pero es que nosotros, las personas, somos mucho más complejas y complicadas de también lo que podemos imaginar.
Fijaos que hoy podemos estar, bueno, como estamos, ¿verdad? Todos en el mismo lugar. Y sin embargo, podemos vivir en momentos diferentes. Y todo depende del momento en el que tú te encuentres, puedes sacar utilidad a las cosas de Dios o no. Por eso mi pregunta es, ¿tú en qué momento vives? Y yo me voy a explicar. ¿Sabéis que el ser humano vive dentro del tiempo en esas tres dimensiones, el pasado, el presente y el futuro? Se dice que las personas que viven ancladas en el pasado, el presente y el futuro no les importa. Las personas que viven ancladas en el presente, el pasado y el futuro no les importa. Solamente aquellos que viven mirando al futuro son capaces de analizar el presente y el pasado. Por eso la pregunta es, ¿en qué momento te encuentras tú hoy? Porque si estás en el pasado, yo entiendo que el tema de hoy no te va a interesar. Si vives en el presente, poco. Pero si vives en el futuro, entonces sí que lo sacarás. De hecho, el tema de hoy es el tema de la unidad. Y Carlos, que lo ha leído muy bien, yo repito el texto, es la oración, la última oración que Jesús hace antes de ir a Jerusalén y morir. Y Jesús, ¿dónde vivía? Siempre mirando al futuro. Siempre mirando al futuro. Incluso en algo tan duro como fue su propio sacrificio, fijaos en qué pensaba. Que todos sean uno. Si leéis los versículos anteriores, es un contexto muy conocido. Dice, Padre, que todos los que creerán por el testimonio de estos que me has dado, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Dónde pensaba? ¿Dónde vivía? ¿Dónde miraba Jesús? Siempre al futuro. Y pensaba justamente en ti y en mí. Y su oración era que estén juntos. Que a nivel personal vivan vidas unidas con Dios. Que a nivel familiar estén unidos a pesar de las amenazas externas de la vida. Que en la Iglesia puedan también convivir a pesar de las diferencias y de los roces propios de los defectos que todos tenemos. Que vivan unidos. La unidad, Margarita lo ha dicho muy bien en el programa de escuela sabático, qué hermoso, qué delicioso es cuando las relaciones de los unos con los otros son buenas. Dios se puede mover. Dios se puede mover y puede actuar con toda la libertad. Cuando por las circunstancias que sean, cerramos la ventana, cerramos la puerta y nos aislamos y empezamos a friccionarnos con los demás, el problema es que Dios no se puede mover. Y perdemos la riqueza de la presencia divina en nuestras relaciones de los unos con los otros. A mí me encanta porque Dios, que en cierta forma no vive inmerso en el tiempo, sino en la eternidad, Dios solamente tiene presente, sin embargo, por nosotros se adentra dentro del tiempo. Y a mí me encanta esa declaración que dice, cuando tú vienes a la iglesia delante de su presencia y Él te mira, ¿cómo te ve? No como eres ahora, sino como tú llegarás a ser por su gracia cuando estés en el reino de los cielos. ¿Tú te das cuenta que Dios, aunque esté en el momento presente, su mirada es también en el futuro? La hermana White da un consejo muy interesante. Ella llega a decir,
Se dirige a los creyentes y dice: necesitamos contemplar el futuro para dos cosas: aprender a interpretar el presente y saber actuar en el presente. Esta es una declaración muy interesante, porque cuando dejamos de mirar al futuro, el presente se nubla y empezamos a ver cosas que no coinciden con la realidad. Y lo que nosotros decidimos hacer no suele ser acertado y está tachado de muchas equivocaciones. Por eso, qué interesante el consejo del Espíritu Profecía. Necesitamos contemplar el futuro, porque solamente mirando desde el futuro hacia el presente seremos capaces de ver lo que hay que ver. Cuando ella habla de necesitamos mirar al futuro, en el fondo, ¿a qué se está refiriendo? ¿Al futuro de decir de aquí a un año? ¿Qué pasará con mi vida? ¿Qué pasará con mi familia? No, ella se refiere justamente al futuro cuando el Señor venga por nosotros, que es cuando va a cambiar todo. Y cuando el Señor venga, ¿qué va a ocurrir? Nosotros lo tenemos muy aprendido como iglesia. Decimos: resucitan los muertos creyentes, se produce la transformación de los vivos creyentes, se produce la traslación con el Señor hacia la Nueva Jerusalén, y luego hay un cuarto apartado que ese no lo vamos a mencionar por lo triste que es. Yo quisiera mirar hacia el futuro en un aspecto que yo tenía una laguna, a lo mejor vosotros no, y ya estáis informados, y a lo mejor lo que os cuente es solamente repetir lo que ya sabéis, pero aunque sea así, nos hace bien. ¿Qué ocurre entre resurrección, transformación, por un lado, y la traslación? ¿Sabéis? Yo la idea que tenía, porque nunca me planteé otra cosa. El Señor viene, empiezan a resucitar, en una vista de ojos me transformo y todos juntos nos vamos. Y de pronto, leyendo el Espíritu de Profecía, empiezo a descubrir que no es exactamente así. Que entre la resurrección y la transformación, por un lado, y la traslación, sucede alguna cosita muy interesante. ¿Y qué es lo que sucede? Fijaos. Primera cosa, esta es una palabra un poquito rara, no sé si ni siquiera la sabré leer bien, porque a veces es trabalenguas. Se reeslabonarán las cadenas familiares. Reeslabonarán. Es decir, los eslabones, las familias, se agrupan. Y yo cuando leí eso me dije: anda. Pero yo entendí, Dios es un Dios de orden. Y yo, torpe de mí, me imaginaba que cuando vamos en la traslación, vamos todos en paquete, o sea, todos juntos, ¡hala!, todos. No. El Señor lo primero que hará será unir las familias. Es algo parecido como cuando saca de Egipto al pueblo de Israel y van a entrar por el desierto para tirar. ¿Qué hace Dios? Dios dice: se organizarán por familias. Y las familias en sus campamentos tendrán este orden. Y siempre que marchen, marcharán primero la tribu de tal, después la tribu de tal. Todo en orden. Dios muestra el orden no simplemente cuando sacó de Egipto a Israel, sino cuando vayamos a la Nueva Jerusalén, con su ejército, con su pueblo, será ordenado por familias. Y yo digo, ¡qué bonito! Dios, cuánta importancia concede a las familias. Cuando crea al hombre, lo primero que hace es crear la familia. Y cuando venga por nosotros y vaya y entre a esa gran ciudad donde habrá mucha gente esperarnos para recibir, Dios nos organiza por familias. Bueno, ¿y qué sucederá entonces? Primero,
se reeslabonarán las cadenas familiares. Y cuando todos estamos agrupados, ¿qué? Hay más cosas. Los ángeles llevarán los niñitos a los brazos de su mamá. Es cierto que el matrimonio que no haya perdido a niños pequeños, pues quizás esta experiencia pues no tenga así mucho valor. Pero los padres que hayan perdido a sus bebés, qué significativo será que todas las familias bien organizadas, cada uno en su sitio según las líneas. Es verdad que todo confluirá porque todos venimos de una misma sangre en Adán y Eva, pero las cadenas se irán poniendo por orden y de pronto los ángeles irán depositando en los brazos de sus madres a sus bebés que murieron. El cielo refuerza la unidad familiar. Pero, ¿qué más sucede? Porque todavía sucede más. Dios hará una pregunta a los padres. ¿Dónde están vuestros hijos? Todos sabemos que Dios preguntará ¿dónde están tus hijos? Pero ¿lo habíais ubicado el momento cuando lo hará? Será este. Y yo cuando leía esto, yo decía, Señor, pues no me parece como muy... Porque esta pregunta pareciera que es una recriminación. Y yo no creo que ese momento de gozo y de alegría Dios tenga que poner ahí como un pincho, ¿no? ¿Dónde están vuestros hijos? Esto es como todo. Una palabra, una frase, depende en el contexto que tú lo pongas o que tú le des, tiene un significado o tiene otro. Efectivamente, esto no es una recriminación a los padres. Es una pregunta que se hace a los padres por lo que se va a producir seguidamente. ¿Y qué se produce? El Señor cogerá a los niños primero y les colocará su corona, su manto blanco y les entregará un arpa. Dice la hermana White cuando comenta esto, con gozo inenarrable los padres verán cómo el Señor coloca en la cabeza de los niños su corona, su manto blanco y les da su arpa. Es cierto que después se lo da también a los padres, es decir, a la gente adulta. Dios pregunta dónde están tus hijos porque tiene un programa especial para ellos. ¡Qué bonito! ¿Qué sucede después? Los hijos rendirán homenaje a los padres fieles. ¡Wow! Yo cuando leía esto, los hijos, los pequeños y los adultos, es decir, todos los hijos, quiere decir todos, porque todos tenemos unos padres, los hijos rendirán homenaje a los padres fieles. Y fijaos cómo el Espíritu Profecía redacta esto. Cuando el Señor coloque las coronas de gloria a los salvos, muchos levantarán sus coronas a la vista del universo reunido y señalando a sus padres les dirán, ellos hicieron de mí todo lo que soy mediante la gracia de Dios. Su instrucción, sus oraciones han sido bendecidas para mi salvación eterna. Estar en ese momento y ver cómo los hijos se vuelven hacia los padres para decir gracias por tus sacrificios, por tu paciencia,
por tu ejemplo, por tus lecciones, por tus oraciones, porque gracias a ellas yo estoy aquí. Pero no se termina todo. Aún todavía el relato inspirado continúa antes de que nos vayamos con el Señor y entremos a la Nueva Jerusalén. Todos los salvos verán el fruto de sus labores. ¿Con cuánta frecuencia los creyentes pasan al descanso con la sensación de que su vida no ha sido muy útil para los demás? ¿Qué he hecho yo? Yo no he hecho nada. Dios les hace un regalo a todos los creyentes. Les va a mostrar cuán útil ha sido su vida, muchas de ellas abnegadas en el silencio para otras personas. No me extraña que Elena de White termine diciendo, hermanos, merece la pena estar allí. Y ella hace una aclaración más. Después de haber producido esto, nos vamos a la Nueva Jerusalén. Todos organizados en nuestras familias, habiendo visto lo que necesitamos como personas para encontrar la satisfacción. Y de pronto estamos frente a las puertas de la Nueva Jerusalén y las puertas se abren. Allí nos espera todo el universo. Y si me preguntáis, ¿pero qué quieres decir con todo el universo? No lo sé. Pero allí estarán los habitantes de otros mundos que quieren observar el tesoro de aquel cordero inmolado. Y cuando se abren las puertas, antes de entrar por las puertas, Jesús nos presenta a todos. ¿Y cómo nos presenta? Porque ella hace una declaración también muy interesante que dice, no como culpables, no como rebeldes, no como malhechores, que eso es lo que somos, sino como hijos. Y ahí es donde se aplican esas frases esa frase que conocemos muy bien, que dice, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entraremos. Yo no sé si habrá aplausos, yo no sé si habrá gestos de reconocimiento frente a aquellos que no han vivido lo que nosotros hemos tenido que vivir. Pero en todo caso, es un espectáculo que cuando la hermana White lo redacta, dice, merece la pena estar allí. Y es cierto que cuando uno se pone a observar todo eso y ahora viene al presente, uno está preparado para evaluar las cosas del hoy de otra manera muy diferente a cuando no miramos desde la perspectiva del futuro. Y la hermana White también nos aconseja sobre eso. Y ella hace algunas preguntas para que podamos considerar. La primera es una cuestión que ella se preguntaba. ¿Nuestras familias están preparadas para hacer frente al conflicto que está delante nuestro? Ella dice, en visión el Señor me mostró en una carpa que estaba a rebosar, donde estaba todo lleno, las familias de la iglesia. Y viendo todas las familias, el Señor me mostró, las familias todavía no están preparadas
para enfrentar el conflicto final. Ille menciona qué habrá en el conflicto final. Y fijaos porque hay cosas muy interesantes. Primero, el final estará lleno de sorpresas abrumadoras. Interesante. ¿Sabes que normalmente en un contexto una sorpresa es algo positivo? Tengo una sorpresa para ti, en que piensas en un regalo, en algo bonito. La hermana Juay no se refiere a ese tipo de sorpresas, no. El tiempo del fin estará lleno de sorpresas abrumadoras, es decir, cosas inesperadas que no son de tu agrado, te sorprenderán. ¿Sabéis que una cosa es enfrentar algo que tú has tenido tiempo de meditar o consensuar? Pero cuando uno se encuentra frente a algo que no esperaba, a veces eso mina nuestra fe. A veces nos desestabiliza tanto que hasta pensamos en dejar la iglesia, los hermanos y hasta Dios mismo. ¿Cuántos hermanos han abandonado la iglesia porque se han enfrentado a algo que no esperaban? Ella matiza un poquito este punto y dice: la confusión llenará el mundo y pronto le sobrecogerá en un gran temor. El fin se acerca. Así que la preparación consiste en saber enfrentar las sorpresas que no son de nuestro agrado. Otro punto que ella señala, necesario para prepararnos para que dentro de las familias, dentro de la iglesia, pueda haber unidad. Dice: había una preocupación especial sobre mí, señalar a nuestro pueblo la necesidad de buscar a Dios. Necesitamos buscar a Dios. Cuando pases por un problema, algo que te causa dolor, daño, no gastes el tiempo en quejarte. Busca a Dios, porque Él te ayudará a ver y a comprender y a saber qué tienes que hacer. Tercero, nuestros jóvenes, dice nuestros jóvenes porque esto lo saqué del libro de Mensaje para los Jóvenes, pero se refiere a toda la iglesia. Todos, aquí dice jóvenes, pero todos necesitamos descubrir una religión buena y santificadora más que cualquier cosa. A mí me gustó esta declaración. No es suficiente con tener religión. Necesitamos descubrir una religión buena, equilibrada, bien enfocada. Y es la mayor necesidad de la iglesia. Otro consejo. Humillad vuestro corazón delante de Dios. Parece sencillo, pero ¿sabéis lo que implica humillar el corazón? No cuando estés tranquilo. Ay, Señor, yo me humillo. No. Cuando el corazón desee rebelarse contra, humíllate y no permitas que tu corazón se salga con la suya. Humilla, doblega tu corazón para que descubras qué es lo que Dios quiere para ti y no hagas caso de lo que el corazón te pide que hagas. Quinto consejo. Pedid luz y dirección, una conciencia sensible y un discernimiento claro para que podáis ver
vuestros errores y vuestras faltas. Si cada uno fuese capaz de ver sus errores y sus faltas, no habría problemas en ningún sitio. El problema es que nosotros nos hemos convertido en expertos para ver los errores de los otros, pero ciegos para descubrir cuáles son mis errores. Y no hay cosa peor para un creyente que tenga una supersensibilidad y un discernimiento para decir, este ha pecado, este se ha equivocado, esto está muy mal, esto está muy mal. Y sin embargo, cuando alguien le señala, y tú, que se mire y diga, yo lo hago todo bien. No hay cosa peor. Por eso la hermana White dice, pedidle a Dios que os dé luz y discernimiento para que podáis descubrir cuáles son vuestros errores. Sexto consejo. Preparad vuestro corazón para que ejerza dominio propio y abnegación. Vaya consejo. Dominar las pasiones. Cuando el corazón se pone así caliente, que haya una mano que diga, quédate quieto, tranquilo. Séptimo consejo. Los motivos de la vida deben estar en armonía con la ley divina. ¿Qué son los motivos de la vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuál es tu diario vivir? Dios dice, por favor, que esté dentro del plan divino, porque tu cuerpo te pedirá otra cosa diferente. Que actúes de acuerdo a la justicia, de que actúes de acuerdo a la lógica, a lo razonable, pero es que Dios con frecuencia te pide cosas que no son ni de justicia, tal y como lo entiende el mundo, ni de lógica, ni de planteamientos razonables. La muerte de Jesús no era ni justa, ni razonable, ni natural. Pero gracias a ella nos dio la victoria a todos. Octavo consejo, solo son 9, este y otro, y yo termino. Proceded como edificadores del carácter. Y a mí esto me encanta. ¿Cuántos libros de psicología se han escrito sobre el carácter? Nosotros sabemos que es lo único que nos vamos a llevar al cielo, pero debemos saber qué es en realidad eso que Dios nos dice que es lo único que nos vamos a llevar. Porque si estamos confusos en esto, el problema es que podemos pulular, podemos dar rodeos y en el fondo no ser certeros. Dios dice, debemos construir, ser constructores de nuestro carácter. El carácter, el espíritu profecía, es maravillosa porque es capaz de sintetizar algo complejo en una cosa comprensible y sencilla. Ella dice, el carácter son 2 cosas, tu forma de pensar y tu forma de sentir. El creyente debe trabajar estos 2 ámbitos. ¿Cómo piensas? ¿Cómo gestionas y ordenas tus pensamientos en circunstancias adversas? Cuando no te tratan bien. Trabájalo. Crea tu edificio del carácter bien hecho, con estabilidad, siendo lo que eres y no dependas de las circunstancias ni de lo que sucede fuera de ti. Y segundo, ¿cómo sientes? Santiago dice, ¿es fácil sentir amor hacia aquellos que te dan amor? Lo bonito es sentir amor frente a aquellos que te odian. Y lo que Dios dice que nos vamos a llevar al cielo es un pensamiento equilibrado, que no depende de las circunstancias, y un sentimiento, una forma de sentir también adecuado. Hay que trabajar sobre eso.
Y el último consejo, preparaos para representar ante el mundo el poder y la gracia de Cristo. ¿Quiénes son las manos de Cristo, de Jesús? Eres tú. Le representas bien. Hay que prepararse. Querido hermano y hermana, a veces podemos pensar que somos personas maravillosas porque hacemos cosas buenas. Mira, ha venido esta hermana o este hermano y yo le he ayudado, le he aconsejado. ¡Qué feliz me siento! Eso está bien. Pero Dios va más lejos. Cuando aparezca el conflicto, ¿qué pasará contigo? Quizás estés preparado para ayudar a un necesitado, pero cuando te ataque el enemigo, ¿también estás preparado? Para eso se necesita todas esas cualidades que el espíritu de profecía recomienda. Y termino con sus palabras. ¿Cuánta importancia da el cielo a la familia? Toda. Porque el ser humano creado por Dios fue concebido para vivir en familia. Y fuera de la familia no es posible crecer. Ojalá que nosotros demos esa misma importancia. Yo sé que de forma natural no se consigue, pero Dios me dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Termino con las palabras del Espíritu Profecía. Ojalá todos puedan entender las señales de los tiempos y estemos preparados junto con nuestros hijos para que en el tiempo de conflicto Dios pueda ser nuestro refugio y nuestra defensa. Que Dios nos siga guardando, protegiendo y ayudando, porque vivir la vida de ahí fuera como hay que vivirla es muy difícil. Pero ánimo, Dios que conoce toda nuestra situación proveerá para que finalmente terminemos y podamos disfrutar de esa escena maravillosa cuando el Señor nos pondrá la corona, nos pondrá el manto y nos dará el arpa. Y nos llevará a la Nueva Jerusalén y nos presentará como sus hijos. Que así sea. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historia y análisis. Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter. @x.barra llegando al fin. Para nuevas actualizaciones rápidas.